tardes con todos los televidentes. Bienvenidos un día más a su espacio jurídico con Norero Mastrocola y Asociados Law Firm, donde aprenderemos cosas legales de impacto para la familia y para la sociedad. ¿De quién estoy acompañada? Muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Filipo Mastrocola. Muchas gracias, doctora Gia. Es un gusto estar aquí y aportar al conocimiento de la ciudadanía. Pues siempre es importante abordar temas que son de impacto social y el día de hoy tenemos un tema que siempre está en auge. A pesar de que Exactamente. pasan los días, siempre está en auge, que es justo el tema de la pensión de alimentos, que Es un todos tema tenemos muy importante, importante e interesante. exactamente, y que está totalmente con todo el tiempo que están llegando los casos y casos. Correcto. Porque siempre, ya sea que si usted no tiene hijos, siempre va a tener alguien que conoce que necesita del tema de pensión de alimentos. Así Exactamente, que el día de justamente. hoy hablaremos de este tema que es socialmente, por ejemplo, sensible porque tiene que ver con las personas que son vulnerables para nosotros, como lo son los Exactamente. niños, niñas y adolescentes. Entonces, para no dar más preámbulos e iniciar con este conversatorio, primero, cabe relevante entender qué es la pensión de alimentos. Entonces, doctor Filipo, ¿qué se entiende legalmente por el tema de la pensión alimenticia? Perfecto, doctora. La pensión alimenticia es una obligación legal y moral que tienen los padres con sus hijos, primeramente. No se trata solo de comida, sino esto incluye lo que es salud, incluye lo que es educación, vestimenta, vivienda y también lo que es la recreación. Eso es importante, ¿no? Porque a veces solo Exactamente. pensamos, voy a pedir pensión de alimentos para la escuela y todo, cuando no entendemos que para que el niño, niña o adolescente esté bien, necesita este conjunto de cosas Exactamente, yo pienso que los padres muchos piensan que solo es la comida y se y se acabó, acabó. pero también tienen que entender que los niños tienen que, obviamente, la educación, tienen el tema de la vestimenta, Correcto. los niños también tienen que salir a jugar y tienen el tema justamente de que hay un momento, Necesitan, cualquier cosa simplemente, así sea un helado, sí es verdad. eh, tipo de recreación, ir al cine, un montón de cosas que abarcan no solamente lo que es la comida y nada más. Por eso Correcto. justamente seguiremos con el tema. Correcto. Y justo acotando lo mencionado por el doctor, justo en nuestro artículo primero de la Ley de la Niñez y Adolescencia, ahí encontramos que todos los niños y niñas tienen derecho a una vida digna. Y eso implica, justo como lo mencionamos, a suplir todas sus necesidades básicas, que estén cubiertas todas sus necesidades básicas. Y esto tiene que ser que sus papás deben hacerlo independientemente de su relación. Exactamente. Es la parte que Es justamente es importante. importante, porque muchas veces creemos que porque hay una mala relación entre los padres, el niño es el afectado. Y así no tiene que ser, ya que el derecho es para el niño, Es para el niño y no sin la importar la relación de los relación. padres. Así que por favor, si usted tiene que pasar la pensión de alimentos, no lo vea como no lo voy a hacer para fregar a mi pareja o expareja, sino mire que es un derecho de los niños específicamente. Exactamente. Y ahora, doctora, le tengo una pregunta. ¿El derecho de alimentos solo aplica a menores o no? Muy buena pregunta. Y no solo aplica a menores siempre y cuando se cumpla algo. Si es que la persona tiene hasta los 21 años de edad y está estudiando, Ujú. puede ser justamente beneficiario de esto de pensión de alimentos. Y otra cosa también importante a notar es que si el niño, niña, adolescente o tiene algún tipo de discapacidad, la pensión de alimentos puede ser de forma indefinida. Ya, o sea, si es que tiene discapacidad, es indefinido, o sea, puede ser para toda la vida. Para toda la vida, Ya, exacto, sin perfecto. importar la edad, sin importar que trabaje, sin importar que estudie, porque también depende la capacidad. Todos Entonces, los niños con discapacidad. solo las personas con discapacidad puede ser de forma indefinida. Y para los menores de edad, hasta los 18 años en este caso, ¿y qué pasa si es que ya cumplo 19 años? Puedo ser beneficiario de pensión de alimentos hasta los 21 años siempre y cuando esté estudiando. Ah, o sea, si no está estudiando, no tiene por Si nada no el está tema de la estudiando, pensión. exacto, Perfecto. no va a ser beneficiario de esto. Ahora, también es importante entender cómo es este proceso, porque decimos, ok, ya entiendo, puedo poner la pensión de alimentos, cumplo con estos requisitos, pero ahora, ¿cómo es el proceso? Entonces, ¿cómo una mamá o un papá puede solicitar la pensión de alimentos? Perfecto. O sea, una vez que hemos establecido lo que es la pensión alimenticia, ahora tenemos que saber cómo se procede a solicitar la pensión alimenticia. Primeramente se presenta una demanda ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Esto debe incluir ciertos requisitos como son la partida de nacimiento, tiene que incluir el tema de la prueba de ingresos del padre o de la madre, en este caso puede ser con quien vive el niño, Ujú. y los gastos básicos del niño y o niña. Eso básicamente serían los principales requisitos que se manejan para el tema de la pensión alimenticia. Correcto. Entonces, una vez presentado esto, se aprueba la demanda, se acepta la demanda, si no, en tal caso se manda a completar con información y aquí el juez va a convocar a una audiencia única. En esta audiencia única va a haber la posibilidad de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Por ejemplo, la persona que está poniendo la pensión de alimentos Ujú. dice, mira, quiero que me pases tal monto que te parece por nuestros hijos, ya sea uno o dos hijos dependiendo. La otra persona está de acuerdo, se llega a un acuerdo y se lo hace conocer al juez. Hemos llegado a este acuerdo, se va a pagar de esta forma y Perfecto, así demás. se evita mucho tema de tiempo más que todo. Correcto. Ahora, continuando con esto, también cabe algo importante a conocer, de que muchas veces, por lo general, se piensa que la única persona que puede pedir la pensión de alimentos es la mamá y el papá siempre es el que paga. Y no es así. La persona que pide alimentos es la persona que vive con el niño, niña o adolescente hacia el otro progenitor que no está O viviendo sea, en con este ellos. caso, es decir, si es que el niño vive con la mamá, el papá es el que tiene El que papá pasar. tiene que pasar. Y si es que en caso de que el niño ¿Cierto? vive con el papá, la mamá es la que tiene Exacto, que pasar. porque una vez sí se me acercaban diciendo es que, bueno, o sea, yo soy hombre, no puedo pedir. Digo, no, no tiene nada que ver con si es papá o mamá, sino tiene que ver con quién se está haciendo cargo del menor. Ah, perfecto. Eso es lo Entonces, que, eso exacto, tienen que eso es, estar muy claros que no solo es el papá o la mamá. ujú. Ambos son los obligados en caso de que el niño viva con el papá o la mamá. Correcto, exacto. Y ahora, qué pasa, por ejemplo, si es que hay un acuerdo entre las partes? Yo inicio el tema de la demanda de alimentos y de ahí Ujú. digo, no, ya decidimos llegar a un acuerdo, ¿qué puedo realizar? Ya, en ¿Qué este puedo caso, hacer? cuando ya, si es que no se va por la vía judicial y se llega a Ujú, un tema ya de un acuerdo, ujú, lo que se tiene que hacer es primero pueden firmar un acuerdo transaccional que debe ser homologado por un juez para tener la validez legal. Es decir, obviamente se firma el acuerdo y obviamente el juez va a hacer que se acerquen a hacer la verificación de la firma y rúbrica. ujú. Es lo que se tendría que hacer Exacto, básicamente. también existe el tema de la mediación, que se puede hacer mediante También, ajá, mediación. exactamente. Hoy muchas veces que se llega a un acuerdo únicamente entre las partes, sin embargo, sí es recomendable que se pueda plasmar y abrir una cuenta SUPA. Si por cualquier cuestión o cualquier problema que se llegase a ocurrir de forma de que se ha impagado el tema de pensión de Exactamente. alimentos, se tiene una vía que te protege y te garantiza el Exactamente, pago. una garantía que realmente tanto el padre como la madre se pueden, en caso de que el padre o la madre no llegasen a pagar, tienen la vía legal Para poder acudir a esto y exactamente, garantizar el derecho que, repetimos, desde los niños, niños y adolescentes, no es del papá, no es de la mamá, sino de los exactamente. niños. Correcto. Y ahora, también se escucha mucho esto de, ok, pero ¿y cómo puedo calcular la pensión de alimentos? Algo de una tabla por ahí. Entonces, doctor, ¿y cómo se calcula o cuánto se debe pagar en tema de pensión de alimentos? Perfecto, doctora. En este caso, el Consejo de la Judicatura publica cada año una tabla de pensiones mínimas. El porcentaje depende del número de hijos y del ingreso mensual del alimentante. Por ejemplo, si un padre gana $600, ¿no es cierto? Y tiene un solo hijo, debe pagarse alrededor del 28.12% de ese ingreso. Si tiene dos hijos, el porcentaje sube porque se reparte entre los dos. Correcto. De igual forma, si usted desea saber y tiene algún interés, puede contactarnos de forma. También las asesorías, la primera asesoría es completamente gratuita, Completamente entonces gratis, no, exactamente. no vamos a Y cobrarle nada. justamente pueden acercarse y nosotros realizaremos de acuerdo. Ahí tenemos que ver la edad, sus ingresos y con la tabla podemos fijar cuál es el valor aproximado que se le va a establecer como pensión. Exacto, y en caso que no existieran ingresos formales o que se pueda efectivamente ver cuánto está ganando, aquí el juez va a tomar un monto referencial en donde va a cubrir el tema de la pensión de alimentos para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto también a veces es un juego que se debe hacer Exactamente, cuando se está en juicio, porque obvio, el alimentante va a buscar a donde dé lugar por su beneficio y exactamente. el alimentario igual. Entonces hay muchas personas que no tienen el registro de cuánto ganan Claro, o sea, en la cuando en ese caso, realidad. cuando, por ejemplo, cuando no se tiene cuánto ganan en realidad, Ujú. se fija al mínimo. Al mínimo siempre va a ser como base
para la pensión alimenticia. Es decir, como lo dice la doctora, a veces hay personas que trabajan informalmente y no tienen ni un sueldo ni tampoco un salario, simplemente perciben solo, por ejemplo, como ganancias, nada Correcto. más como que son comerciantes. En ese caso, para cuando las personas no quieren decir, dicen, no, no tengo trabajo, no tengo Ujú. ningún ingreso, en ese caso ahí se le hace en base, el juez va a fijar en base al sueldo mínimo que es Bien, el de ese. correcto. Ahora, también tenemos que ver que obviamente las personas tienen que ver, cuando se pone la demanda, se pone certificados, por ejemplo, del IES, Ujú. se puede ver incluso del SERIC, y ahí se puede O de los verificar bancos de cuántos temas. son más o menos que lo que percibe una persona, porque Ujú. se tiene que hacer declaraciones y de igualmente certificados bancarios de cuánto tiene más o menos de ingresos la persona. Eso Correcto. sería, pero en caso, como se lo menciona, hay momentos en los cuales ni siquiera tienen ningún certificado en el cuanto al IES, no Se puede tienen ver cuánto está cuánto palpando. gana exactamente. Y en ese caso se fija al mínimo. El Correcto. mínimo que en este caso está, me parece que está en los $138, que sería Ujú. A menos que se llegue a un acuerdo de que sea algo inferior y entre las exactamente, partes se pueda continuar. exactamente. Ahora, este tema también acarrea, en caso de incumplimiento, cierto tipo de sanciones. Y ahora, ¿qué pasa si es que ya sea la mamá o el papá no cumple con el tema de la pensión de alimentos? Ya en caso de que ya se haya fijado una pensión, ¿no es cierto? Y Ujú. hay un incumplimiento, el incumplimiento acarrea graves consecuencias, si tenemos que mencionarlo. Se puede ordenar, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas bancarias, la prohibición de salida del país, retención del sueldo y hasta un apremio personal, que es decir, una prisión. Una prisión cárcel, prácticamente cárcel. Así Exactamente. que si ya usted tiene que cumplir con esta obligación, sí es mejor que lo haga de forma puntual Puede ser para que no acarrear es la incumplimientos. única deuda por la cual usted puede ir preso. Exacto, Es la única correcto. deuda por la cual usted va preso, ya que aquí prevalecen los derechos de los menores. Exacto, porque aquí el bienestar del menor es lo principal, es lo prioritario. Incluso, por ejemplo, si es que el demandado es extranjero o cualquier tipo de cuestión, eso no influye porque es un derecho de que se está cumpliendo con Exactamente. el interés superior del niño. Básicamente, y lo que más ocurre en estos casos realmente es, si usted no paga la pensión alimenticia, lo que le va a cargar es cárcel, básicamente. Ujú. Eso sí, ténganlo por seguro, ya que tanto como padres como madres siempre van a luchar por los derechos de sus hijos. Sí, también es interesante porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que el padre de mis hijos o la madre de mis hijos están en otros países, yo puedo exigir el pago y efectivamente sí, sí, el trámite puede que dure un poquito más, pero sí se puede exigir el trámite internacionalmente, ya que existen convenios multilaterales. Exactamente. Entonces eso es Ahora, también importante. el tema es cuando una persona, cuando el padre no aparece o no puede pagar, Ujú. existe lo que pueden hacer el pago a los padres y Exigir los hermanos mayores, exactamente. Son los que pueden, las personas que se les puede exigir los subsidiarios. Ujú. el pago en este caso. Correcto, exacto. Entonces, porque algo a entender aquí es que como se está hablando de los niños, niños y adolescentes, se busca cualquier forma, cualquier medida para poder cubrir sus necesidades, garantizar su bienestar. Entonces, dentro de todo este tema que hemos estado hablando, siempre surgen preguntas puntuales referente que se pueden, pues hemos tenido a la larga Exactamente, que práctica siempre las personas son profesional. las que más frecuentes Así que saben vamos, venir con asesoría, quieren que correcto. les resolvamos esas preguntas. Así que vamos a irlas mencionando y respondiendo para que también quede de forma clara para ustedes. De igual forma, si usted tiene algún tipo de pregunta referente a este tema o cualquier otro de forma legal, no dude en contactarnos. Y vamos aquí con la primera pregunta. Ahora, la pensión de alimentos, una vez que el juez lo ha determinado, que el juez ha puesto, o sea, ha llegado en sentencia, o ya se acuerda de partes, ¿se Exactamente. puede modificar? De acuerdo a lo que está establecido, sí, obviamente siempre y cuando cambien las circunstancias económicas de cualquiera de las partes, se pueden pedir una modificación de pensión y obviamente también si es que si el padre pierde el trabajo, ahí qué pasaría, o sea, por ejemplo, como lo mencionamos, si es que hay una modificación de las circunstancias económicas, en este caso la pregunta es, ¿qué pasa si es que el padre llega a perder su trabajo? Exacto. Gracias a Dios tenemos también, se llama el proceso la rebaja de pensión de alimentos. Entonces aquí se debe demostrar efectivamente que está desempleado o ya sea que no solo perdió el trabajo, sino que le cambiaron de sueldo a uno inferior, pues demostrar efectivamente que ya no tiene el mismo Ujú. sueldo o supongamos que le viene otra carga económica. Entonces demostrar todo este tipo de cargas económicas que perdió el trabajo para que mediante el juez o la jueza que
que estuvo en el proceso, se determine la rebaja de pensión de alimentos y empiece a cambiar también el monto. Siempre que se compruebe el hecho de que no esté trabajando o el Correcto. sueldo haya bajado. Correcto, eso es lo importante. Siempre se va a tener que hacer mediante juez si es que ya se determinó judicialmente la Exactamente. apertura del SUPA y todo. Y se tiene que comprobar, si es que por ahí en la defensa no se logra comprobar que usted está sin trabajo, pues el juez va a decir no, va a mantener en la misma pensión de alimentos. Y ahora aquí igual era ligado a lo que mencionábamos al inicio. ¿Qué pasa si los hijos se gradúan a los 19 años? Ya, ahí, bueno, ahí depende, ¿no es cierto? Si ya no estudia ni depende económicamente, se puede extinguir la obligación, pero eso debe ser validado por el juez, como lo mencionaba anteriormente Exacto. la doctora. Ahora, ¿quiénes son los que son de derecho a recibir una pensión, ¿no es cierto? En este caso, Ahora, para que usted sepa, entonces, no sé si mi hijo como manera puede de resumen, recibir exactamente, como forma de resumen lo que exactamente, mencionamos, siempre, siempre, siempre los menores de 18 años. Ya, exactamente. no existen cláusulas que hay que cumplir, no, siempre las personas que son menores de 18 años son beneficiarios de pensión alimenticia. Ahora ya existe, ahora, si son mayores de edad, o sea, de 19 años hasta los 21 años, Siempre son con... beneficiarios de la pensión de alimentos siempre y cuando estén estudiando. Perfecto, Eso eso es sería importante. lo más Ujú. importante, como la pregunta más frecuente que nos saben venir, decir como que, mire, ¿sabe qué? Mi hijo tiene ya 18, 19 años Y está y estudiando está en la estudiando. universidad. Entonces sí tiene acceso totalmente El a tema de beneficio pensión de de pensión alimentos. Y alimenticia. recuerden, si su hijo o hija tiene algún tipo de discapacidad, ellos podrán ser beneficiarios de pensión de alimentos de forma ilimitada, o sea, por toda la vida. No existe un tiempo que se tenga que cumplir ni nada por el estilo. Y de igual forma, recordar que si ya quiero extinguir la pensión de alimentos, ya sea que mi hijo cumplió 22 años o ya sea que cumplió 19 años y no va a estudiar, siempre todo se tiene que hacer vía judicial. Porque Exactamente. muchas veces muchas personas piensan, ah, ya cumplió los 22 años o ya cumplió los 19 años y no está estudiando, ya no tengo que pasar pensión de alimentos. No, usted tiene que hacérselo saber al juez que desea extinguir el tema de Exactamente. pensión de alimentos. No es que se hace inmediatamente en el sistema, no, usted debe efectivamente acudir al profesional y mediante un abogado o abogada realizar el Como respectivo se lo mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? trámite. Como en esta manera de conclusión, principalmente se tiene que hacer una demanda, como lo mencionamos. Es una demanda que tiene que ser presentada, como lo mencionamos antes, puede ser como el padre o la madre, quienes tienen que, bajo su cuidado se encuentra el menor o el hijo, ¿no es cierto? Quien ejerza su representación legal. Asimismo, el tema también, algo muy importante que no le mencionamos, es Ujú. que la pensión puede ser solicitada por el mismo menor cuando cumpla los 15 Correcto, años. Eso puede correcto. ser. Es decir, si es que el menor tiene menos de 15 años, tiene que ser obligatoriamente ser Mediante su solicitado por tutor. el tutor, el representante legal, padre o madre en Ujú, este caso, ¿no es ujú, cierto? Pero si es que el menor ya cumplió los 15 años, ujú. puede el menor mismo solicitar, como se presenta la demanda, para solicitar la pensión alimenticia, si es que en caso de que vive con su padre, le presenta a su madre. Eso sería algo Correcto, muy bajo su importante. nombre mismo, así no necesita también de la presencia de su mamá o de su papá, sino que puede hacerlo de forma propia, directamente acudir. Esto también ayuda en muchas veces cuando existe este problema entre los papás a que se haga directamente con el niño. Entonces ahí Exactamente. ya se considera mucho el tema de que va a ser Sí, porque como lo con el mencionaba menor. antes, no importa cuál sea la relación que tenemos, o sea, que tienen entre padre o madre, Ujú. esto quizás facilita en el tema, por ejemplo, si es que, como lo mencionamos, si no hay una buena relación entre papá y mamá, Ujú. aquí ya puede incluso entra ya el tema de que el menor mismo puede exigirlo, como lo mencionamos, y se establece ya no tiene que existir la relación entre padre y madre, sino ya directamente Correcto. con el menor, y se puede fijar la pensión. Correcto, eso también es interesante. Y otra cosa que no hemos topado, ¿cómo y cuándo se debe hacer el pago de las pensiones de alimentos? ¿Da qué cuenta? ¿Cómo Ya, funciona perfecto. eso? Las pensiones alimenticias deberán ser siempre depositadas generalmente dentro de los primeros 5 primeros días de cada mes, a menos de que el juez haya dispuesto alguna otra fecha o se haya quedado En de algún acuerdo acuerdo. exactamente. Por ejemplo, en el año, ¿no es cierto? En el año deben cancelarse un total de 14 pensiones alimenticias. Esto se debe a que en los meses de septiembre y diciembre, en caso de la sierra, y en los meses de abril y diciembre, en caso de la costa, el alimentario
tiene derecho a percibir lo que son el 14º y el décimo Eso tercero. también es importante anotar porque a Exactamente. veces se piensa que solo son 12 pensiones de alimentos, pero son 14 porque también se tiene que incluir el 13º y 14º. Exactamente. Y ahora, como lo mencionaba anteriormente, ¿cuánto duraron los alimentos conseguidos de un juicio de alimentos? Como lo mencionábamos, hasta los Hasta que se 21 cumpla años, 21 años. exactamente. Sí, recordemos también que el 13º es se lo llama como bono navideño para un mejor entendimiento, que es Exactamente. del tema de Navidad, y el 14º es del tema por inicio de clases. Por eso en la costa es diferente fecha al de la sierra, ya que se comienzan clases de distinta forma. Exactamente. Es En la justo para costa es en cubrir. abril y en la sierra es en septiembre. Exacto, justo para cubrir el tema de útiles, uniformes, ya que sí se tiene que invertir bastante monto Exactamente, dentro ese de las justamente es esos universidades. bonos, esos rubros les sirven justamente para los menores. Adicionalmente se tiene que especificar que cuando hay tema de utilidades, también hay un También, porcentaje, creo que el 5% es el exacto. que se emite para el menor. Eso también, pero siempre y cuando se solicite, eso es lo importante Exactamente. también de saber. Y entonces, ¿cómo puedo comprobar la capacidad económica del demandado o demandada si es que no sé cuánto gana? Justo ligado a lo que mencionamos. Ya Ujú. justamente como lo mencionamos dentro de los requisitos que se tienen que mencionar son justamente los certificados económicos del padre o la madre. Ujú. Por ejemplo, en este caso, el juez ordenará que el demandado acompañe las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuestos a la renta del año precedente, asimismo de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sigan para determinar su patrimonio y capacidad económica. Ujú. Por ejemplo, ahora, a través de la vía se reciben los beneficiarios la pensión alimenticia. Por ejemplo, es lo que justamente lo que mencionabas en este tema, Ujú. es lo que a veces, muchas veces, solo piensan que solo con el rol de pagos de la empresa se Basta. puede verificar cuánto gana la persona. Y no, no es así, como lo mencionamos. Ujú. Hay casos, han llegado casos en los cuales hay personas que son, incluso tienen sueldos muy superiores, que Súper. superan los 3.000, 4.000 dólares, que son incluso gerentes, presidentes de Tienen empresas cargos altos y propias en las cuales ujú, pueden manejar y obviamente manipular este de tema en el información. cual sabiendo que ganan como más de 6.000 dólares, me invento, y qué pasa, ¿no es cierto? Ujú. Se ponen como en roles de pago de que ganan el básico El básico. para simplemente Tener que pasar, pasar el algo mínimo menor. y simplemente por el hecho de que son peleados con, como lo mencionamos, Con su con la expareja. mamá del hijo. Y eso no está bien, porque como mencionamos, este es un derecho que es para el menor y que siempre se tiene que ver en beneficio para el menor. Sí, Ahora, como le correcto. decimos, ¿a través de qué vía se reciben los beneficiarios la pensión alimenticia? Pues en sentencia o en el acta de mediación, dependiendo del caso, ahí se va a ordenar que los pagos se realicen a una cuenta bancaria específica. En caso que lo va a hacer el menor de 15 años directamente, pues tiene que tener la apertura de una cuenta a su nombre en donde se va a presentar el certificado de bancario de que en esa Ujú. cuenta debe ir, o si es menor de 15 años, o también si lo hace con su tutor, ya sea madre o padre, va a ser a la cuenta directa que se ponga o se haga se haya hecho conocer al juez. Entonces, en este tipo, y también ahí se habla del SUPA, justamente que ya vamos a ver más adelante qué es esto del SUPA que se menciona. Y justo ligado a a lo que tú mencionabas, doctor, también existe el otro lado de la moneda. Lamentablemente, personas demandados o demandadas que sí dan su pensión de alimentos hacia los padres que están a cargo del menor, sin embargo, ellos no usan ese dinero en los hijos, sino que lo usan para fines propios. Y lamentablemente sí se le ve a veces a los hijos en un estado, por ejemplo, uniformes, ropa rota, sin cortes de cabello, sin higiene. Entonces, eso también es de ambos lados saber que si yo recibo este beneficio de pensión de alimentos para mi hijo o hija, tengo que invertirlo efectivamente en él. Por Exactamente, supuesto, hay veces que los montos de pensión de alimentos no logran cubrir ni la cuarta parte de la necesidad que tenemos, pero eso también eh, puede pasar. Ahora, ¿tiene que ser de un banco específico la cuenta que yo debo elegir para la pensión de alimentos? como banco específico, no. Puede ser cualquier banco que se le debe informar, eso sí, al juez con el número de cuenta, así da los datos que se le van a emitir para que esté ligado a la Ok, cuenta entonces puede ser SUPA. cualquier cuenta de banco del Ecuador Exactamente. que. Puede ser cualquier banco que esté ligado al código del SUPA, más Perfecto. Y ahora básicamente. sí, ¿qué es esto del SUPA que hablábamos? El SUPA básicamente es el Sistema Único de Pensión Alimenticia, que es una herramienta que garantiza el proceso de pago de pensiones alimenticias. Y aquí se puede revisar las pensiones pagadas
De ser el caso, si es que existen deudas e intereses, demora, se ingresa con el número de cédula del menor en este Exacto, caso. esto es lo importante de tener la cuenta SUPA porque ahí vamos a tener el registro de si Exactamente. el demandado o demandada está al día o desea Sirve como deuda. una herramienta de control y de Correcto. garantía, básicamente, para poder que tener exactamente el hecho de que esté pagando y en caso de que no esté pagando, se puede ver la deuda y ahí sí hacer un proceso que eso se hablará más adelante, que es una liquidación de las pensiones Correcto. alimenticios. Y ya para ir finalizando con este tema, si es que el demandado o demandada adeuda dos pensiones de alimentos, ya se puede solicitar el apremio. Y justamente es lo que mencionamos del SUPA, sirve justamente para poder ver que haya pagado o no haya pagado. Si es que Correcto. ya hay dos cuotas básicamente que no haya pagado, porque Impagas. las cuotas son mensuales, si es que dos cuotas no pagó, ya se puede poner el tema de una orden de apremio básicamente, que es lo que mencionamos, que es cuando se lo hace solicitando al auxilio de la Policía ¿Y Nacional. cuánto tiempo de vigencia tiene esta orden de apremio? La orden de apremio es básicamente sacar una boleta. Ujú. Tiene un término, a ver, tiene un término de 30 días en los cuales expira el tema de la boleta, que son las órdenes de apremio. ¿No? Ujú. Justo en Uno, votaciones también es donde se aprovecha a sacar exactamente, las órdenes de apremio exactamente, porque porque si es ahí que se la encuentra. una persona le verifica su número de seguridad y sabe que tiene una boleta de apremio, va ese rato, como lo mencionabas, va detenido, va preso ese momento. Correcto. Entonces, esperamos esta información haya sido de su agrado, que haya podido solventar todas las dudas que tenemos. Siempre en el tema legal surgen muchas dudas porque no se Totalmente. sabe Y al cada menos en este caso. tema es muy controversial, ya que realmente existen bastantes casos en los cuales tanto padres como madres se acercan por el hecho de que al tener hijos y el padre o la madre no quieren pagar, surge ese tema. Correcto, así que si usted quiere saber o ser beneficiario o le demandaron con tema de pensión de alimentos, no dude en contactarnos a los números que saldrán en pantalla. De igual forma, recuerde que la asesoría es completamente gratuita, no se le va a cobrar por ningún concepto, puede ser presencial o también vía telefónica. Muchas gracias por habernos acompañado. Reitero muchas gracias, nuestro agradecimiento a todo nuestro público. Siempre será un gusto poder compartir nuestro conocimiento. Nosotros somos Noriero Mastrocola, somos sus abogados de confianza. Nos despedimos, nos vemos el próximo sábado para conocer de otro tema legal de interés. Gracias a todos y no se olviden de proclamar, hay vida en Jesús. Dile a un amigo.